Hay una letra que Camarón de la Isla cantaba por Soleá y dice así: el espejo en que te miras te dirá cómo tú eres, pero nunca te dirá los pensamientos que tienes. La ley del espejo afirma que nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. ¿Pero es realmente así? Yo te lo explico dentro vídeo. Muy buenas a todos, hoy quiero explicar muy bien lo que es la ley del espejo, porque me parece una de las herramientas más útiles y más potentes que nos ofrece el desarrollo personal. Para ello he dividido este vídeo en 3 partes. En la primera parte voy a explicar qué no es la ley del espejo y cuáles son las consecuencias negativas de no haberla entendido bien y de aplicarla desde ese punto. En la segunda parte explicaremos qué es la ley del espejo, en qué se basa y cuál es la naturaleza de ese gran potencial que tiene. Y en la tercera parte te quiero contar cómo yo he podido integrarla de una forma muy natural gracias al baile flamenco. Comenzamos. He querido comenzar con esa letra de Camarón porque me parece una maravilla para poder introducirnos en lo que es el mundo de la ley del espejo. La ley del espejo nos dice que el exterior es un reflejo de nuestras luces y nuestras sombras. Al igual que en la letra de Camarón, el espejo en el que nos estamos mirando va a reflejar lo que somos, es decir, esas luces y esas sombras. Eso no significa que nos estemos dando cuenta de qué pensamiento subyace detrás de todo eso para que estemos viendo ese determinado reflejo. Para empezar a explicar en qué no consiste la ley del espejo, te quiero contar una historia personal. Hace 2 meses me rompí el radio de la mano izquierda, iba andando tranquilamente, me tropecé y me caí. Cuando yo ya tenía la escayola puesta hablando con una persona, esta me dijo: que sepas que eso lo has provocado tú. A mí esto me hizo reflexionar y me acordé de lo que había estudiado acerca de la ley del espejo. Y es cierto que en todos los apuntes o cuando buscas información acerca de esta ley, la frase que la acompaña es la siguiente: tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Desde mi punto de vista, esto da pie a malentendidos como el que yo viví en la historia que te he contado. Pensar que somos el 100% responsables de lo que ocurre o deja de ocurrir me parece una visión muy limitada y muy infantil de cómo funcionan las cosas, puesto que para que se dé una circunstancia o no se dé, influyen muchísimos factores. Eso no nos exime de la responsabilidad o del grado de la misma que podamos tener en esa situación, pero evidentemente no todo depende de nosotros y pensarlo me parece casi absurdo. Pero es cierto que esta frase puede dar pie a ese tipo de pensamiento y encima de que a lo mejor estás viviendo un mal momento, te tienes que sentir culpable porque piensas que a lo mejor no lo estás haciendo del todo bien, hay algo que se te está escapando y no sabes cómo hacerlo mejor, hiciste algo mal en el pasado y estás recibiendo fuertemente las consecuencias y cosas así. Esto eleva mucho el nivel de autoexigencia, genera mucha culpabilidad, que es una emoción que nos lastra mucho en la vida, y además nos puede invitar a hacer juicios, no solo a nosotros mismos, sino a los demás. Por ejemplo, el pensar que una persona tiene una circunstancia determinada y decir, claro, es que como ha hecho esto, esto y esto, cuando realmente no tenemos ni idea de lo que lleva cada uno en su mochila. Por tanto, yo pienso que nuestro mundo exterior no define ni nuestro nivel de conciencia ni nuestra valía como persona. Hay personas que han hecho cosas realmente increíbles por la humanidad y que han pasado por verdaderos calvarios. Lo que define estos dos aspectos es la interpretación que nosotros hacemos de una determinada circunstancia. Si las vives desde el sufrimiento y desde el miedo o si las vives desde la tranquilidad y la confianza. Y aquí está el kit de la cuestión. Vamos ahora con lo que sí es la ley del espejo. Para definir la ley del espejo, en vez de decir que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, yo más bien diría lo siguiente: la interpretación que tú haces de tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Y en la interpretación está la clave. Y es verdad que esta frase es mucho más larga y no tiene como tanto enganche, pero pienso que es más fiel a lo que la ley del espejo nos quiere transmitir. Partimos de la base de que la realidad es neutra. Cada persona percibe esa realidad a través de sus sentidos y le da una interpretación totalmente sesgada y personalizada en su cerebro. Y este filtro es lo que define nuestro paradigma mental. Y este paradigma mental, esta forma con la que vemos el mundo, está totalmente basada en nuestras creencias y valores, que se forjan
por la cultura en la que nacemos, nuestra educación, el país en el que nos hemos criado, nuestra genética, las experiencias que hemos vivido y cómo las hemos solventado, infinidad de factores. Pero eso hace que veamos una realidad de una determinada manera y de otra. Y aquí es donde radica realmente el potencial de la ley del espejo, en ser conscientes de que lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo está totalmente influenciado por nuestra interpretación personal. Y es en este punto cuando empezamos a ver la realidad como un espejo no de lo que somos, sino de lo que estamos interpretando. Empezamos a percibir la realidad como un reflejo que nos invita al autodescubrimiento, a ver qué resuena dentro de mí determinada situación o determinada persona. Y ahí empezamos a abrir nuestros propios cajoncitos. Tenemos la oportunidad de comenzar a conocernos muchísimo mejor y veremos, por tanto, qué es lo que no tenemos trabajado. Porque eso, justo eso, es lo que vamos a proyectar fuera y es lo que nos va a molestar de otras personas o lo que nos va a hacer sufrir en determinadas circunstancias. Por tanto, la ley del espejo es una grandísima oportunidad para comenzar a conocernos mejor, para empezar a buscar cómo podemos sanear ciertas heridas que nos están limitando y por tanto llegar a tener una mejor relación tanto con nosotros mismos como con la gente que nos rodea. Llegado a este punto del vídeo, quiero compartir contigo cómo el baile flamenco me ha ayudado y me ayuda cada día a integrar la ley del espejo para poder utilizarla de una forma adaptativa, no solo en mi profesión como bailaora, sino en el resto de áreas de mi vida. Y te quiero hablar de 3 de los aprendizajes que el baile flamenco nos ofrece como uno de los espejos más bonitos que hay. Y el primero es la mejora tan enorme que el flamenco te ofrece en tu gestión emocional. Afortunadamente el flamenco es una música rica y variada. Es como un espejo que te ofrece un montón de palos y estilos y cada uno tiene una emoción determinada. El hecho de que tú te sumerjas en el aprendizaje de un palo determinado te va a invitar a que busques dentro de ti la conexión con esa emoción. Y ese es uno de los primeros pasos para poder canalizar las emociones. Aprender a identificar lo que sientes y dónde lo estás sintiendo en el cuerpo. Y en el baile flamenco se utilizan justo esos 2 pasos. Tienes que buscar en ti qué te está transmitiendo esa música y poder localizarlo en tu cuerpo para escucharte y canalizar esa emoción a través de tu movimiento. Tanto si lo estás aprendiendo tú como si estás sentado en una butaca viendo a un artista bailando algo, también te va a funcionar de espejo porque va a resonar dentro de ti la emoción que te está transmitiendo esa persona. Entonces es un disparador exponencial para mejorar la gestión emocional y ya sabemos que cuanto mejor manejamos nuestras emociones, mejor manejaremos el resto de nuestra vida. Otra forma en la que el flamenco nos hace de un espejo maravilloso es cómo influye en nuestro autodescubrimiento. Hay muchísimos bailadores y bailadoras y cada uno tiene su estilo propio. El poder verte reflejado en qué estilo te gusta más, qué estilo te gusta menos, por qué te sientes más identificado con las líneas de una persona o con la manera de moverse o incluso con la manera de vestirse. Ese simple hecho a mí me ha inspirado mucho a probarme las ideas y las maneras de otras personas. Y por tanto, a la hora de yo decidir ponerme a bailar un palo determinado, saber elegir qué traje me quiero poner, por qué ese traje me va a favorecer más que otro traje y cómo puedo transmitir mejor aquello que quiero transmitir con mi cuerpo y con lo que va en consonancia dentro de mí. Y esto, por supuesto, repercute muchísimo en el resto de áreas de tu vida. Imagina que vas a una entrevista de trabajo. Pues no es lo mismo hacer la reflexión de, vale, yo quiero transmitir esto, ¿qué puede ir más acorde para ayudarme a conseguir mi objetivo? No es lo mismo conocer qué colores te sientan bien o qué estilo de ropa quizá vaya más acorde con tu propia autenticidad. Eso va a hacer realmente que tú vayas más cómoda, más cómodo para afrontar las situaciones desde lo que tú eres, ¿no? Y a eso mismo el flamenco me ha ayudado muchísimo. Y por último, deciros que el flamenco es un grandísimo espejo cultural. El arte es cultura y en el caso del flamenco alberga un montón de culturas que ha formado la suya propia, que es la cultura flamenca. Y además habla mucho de la historia en España, de historia también en Latinoamérica y es una forma bonita de poder conocer
justo de lo que hablaba al principio del vídeo, de ese paradigma mental que cada uno tenemos y que está tan fuertemente influenciado por nuestra cultura. Al final, gracias al flamenco podemos aprender de dónde vienen costumbres nuestras o de otra persona, de otra ciudad o de otro país, ¿no? No sé, yo siento que me ha abierto muchísimo la mente en ese sentido y creo que es bonito también porque hace que nos podamos acercar entre los seres humanos, que al final nos unen las mismas emociones y si encima de todo podemos comprender qué cultura nos arraiga a nosotros, podremos entender que hay otras culturas que a otras personas también les suponen el mismo arraigo. Así que esto es todo, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos la semana que viene.